Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de la Secretaría General de la Presidencia, por el cual envían respuesta al nuestro, en el que se solicitaba al presidente de la República hacerse parte ante el excelentísimo Tribunal Constitucional en el requerimiento presentado por la Sociedad Pesquera Landes. Nota del diputado, o sea, del jefe de bancada, el diputado Alexis Sepúlveda, por el cual informa que en la sesión de la Comisión de Economía del día de hoy, el referido diputado Alexis Sepúlveda reemplazará al diputado don Pedro Velázquez Seguel. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perdón. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿algún diputado que quiera referirse? No hay nadie. Entonces, señor secretario, démosle el ingreso a nuestros invitados. Ya. ¿Lo hacemos pasar a todos? Sí, a todos. Ahí van entrando... Echémosle para adelante, Víctor, con todo. Todos, que no se quede nadie. Están. ¿Usted tiene la minuta, presidente? Están invitados el superintendente de pensiones, el señor Osvaldo Macías, que viene acompañado de diversos asesores, el gerente general de la Asociación de Fondos de Pensiones, don Fernando Larraín, y en representación de la Red Europea de Chilenos, don Víctor Sáez, que son nuestros tres expositores que tenemos hoy día. Entonces yo, junto con agradecer la presencia de cada uno de ustedes aquí, el tema principal que nos preocupa, tanto para el señor Mesías como para el señor Larraín y el señor Sáez, que va a plantear los problemas desde el exterior, es las dificultades que ha habido con algunas AFP en relación al retiro del 10%. Entonces queremos saber qué medidas se han tomado al respecto para que ellas cumplan esta norma constitucional y qué sanciones habrán recibido por no haber cumplido dentro del plazo estipulado. Y hasta la fecha, de acuerdo a informaciones que tenemos nosotros, por lo menos yo, hay gente que todavía no recibe, habiendo sido aprobada la solicitud, hasta la fecha no reciben el 10% correspondiente. Y ninguna respuesta por parte de la AFP, solamente la respuesta que la solicitud había sido acogida y aprobada y la gente no ha recibido la plata. Entonces, quizás tal vez, por el orden, podríamos escuchar a don Osvaldo Macías primero, después a don Fernando Larraín y finalmente a don Víctor Sáez. Así que, sí, diputada Sofía, sí ha solicitado. Muchas gracias, presidente. Saludar, bueno, los que están acá en la sala, quienes están en forma telemática. La verdad que vengo de la Comisión de Hacienda y ahí nos surgió una consulta que me llamó mucho la atención. Personas que han solicitado su 10% y poseen cuentas bancarias bipersonales y se les ha dicho que no pueden hacer el retiro del 10%. Entonces me interesaría, ya que están todos estos actores presentes, que me den respuesta a eso, porque en mi caso particular yo pensé que podía ser a través de un valevista o otra, la cuenta 2, otra cuenta, pero lo que me dice esta persona y lo que manifestó en la Comisión de Hacienda es que no puede hacer el retiro del 10% porque él con su señora mantienen una cuenta bipersonal. Así que sería interesante que me explicaran eso. Gracias. Diputado, solicitado la palabra. Gracias, presidente. En la misma línea de la diputada Cid, a través de su intermedio, creo que sería importante expresar de parte nuestra y también de don Víctor Sáez las dificultades para que así los que van a exponer puedan ir respondiendo al tiro la pregunta. Claro, yo por eso quería proponer de que primero exponga a don Víctor Sáez para que así los demás representantes de la AFP puedan ir respondiendo a las consultas. Entre eso, por ejemplo, quiero dar al tiro, bueno, las AFP todas las conocemos, las que han tenido problemas, la Hábitat, la Modelo, y también han habido dificultades la gente que ha tenido demandas por pensión alimenticia. Por ejemplo, hay personas que han demandado a otros porque le deben la pensión alimenticia y resulta que también han pedido su 10% y aparecen ellos con esa retención a pesar de que ellos son los demandantes. Entonces les dicen de que está su retención, o sea,
está retenida su 10% porque hay una demanda de alimentos, pero resulta que no son ellos los que deben, sino que ellos son los que están demandando. Por lo tanto, esa también es una dificultad. Y las demás, con los chilenos que están en el exterior, que yo creo que con Víctor Sáez puede expresarnos directamente cuáles han sido todas sus dificultades. Gracias, diputado. ¿Les parece, don Osvaldo Macías y don Fernando Larraín, que escuchemos las inquietudes que tiene don Víctor Sáez desde el exterior y después le damos la palabra a ustedes? ¿Ya? Don Víctor Sáez, tiene la palabra, bienvenido, y lo escuchamos. Tenemos entendido que está hablando desde Alemania. Ahí me escuchan, ¿no? Muy bien. Ya, muchas gracias. Buenas noches, señor presidente, buenas noches, señores diputados, buenas noches a todos los asistentes a esta reunión. Yo quiero, en primer lugar, saludar y agradecer esta reunión porque nos permite visibilizar un tema que está acusando a varios miles de chilenos en el exterior que no están logrando conseguir el 10%, que es el derecho que se dio a través de la ley en relación y en cuestión. Y en primer lugar, entonces, quiero entregar ese saludo en nombre de la Red Europea de los Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos, una organización que tiene ya 10 años de vida, que agrupa a 40 asociaciones acá en Europa, así como también el saludo de la Plataforma Internacional Mi 10% y de los 3 consejeros del Ministerio de Relaciones Exteriores del COSOC, quienes también adhieren a esta presentación en la búsqueda, y es el espíritu que nos trae a esta reunión, de una solución positiva para los chilenos que hoy día demandan en el exterior su retiro del 10%. La verdad, señores diputados, es que leyendo la Constitución de la República de Chile, en su artículo 19, numeral 2, se habla allí de que las leyes son iguales para todos, ya que no pueden haber diferencia, que tienen que ser todos asumidos como tal. Y la verdad que desde el último tiempo estamos sintiendo que no está esto siendo aplicado en realidad, en la práctica. Un ejemplo claro es esta ley, ¿no?, del 10%, donde se define de manera genérica de que todos los chilenos van a tener derecho a poder retirar su 10%. Sin embargo, en la implementación de esa ley han habido una serie de cortapisas y problemas que han perjudicado la aplicación de esta ley. En esa misma línea, no debo dejar de decir de que en el proceso constituyente de la nueva constitución también los chilenos en el exterior hemos quedado marginados. No tenemos derecho a elegir ningún constituyente y por tanto nuestras reivindicaciones que tenemos como chilenos en el exterior no podrán ser atendidas en el proceso de nueva constitución. Recordemos que a fecha de 2016 somos más de 1 millón de chilenos que vivimos fuera. Hago esa mención en general porque entendemos que en el caso de la pandemia, que es el leitmotiv de por qué se genera esta ley, hubieron prisas, hubieron una serie de situaciones que ameritaron a sacar una ley muy rápida para poder beneficiar a muchos chilenos que están en situación complicada producto de esta pandemia. Debo decir entonces que atendido eso, quedaron varios vacíos, ¿no? Y uno de esos vacíos es el que la ley en expreso señala de que las administradoras de fondos de pensiones depositarán en la cuenta que el beneficiario designe. Sin embargo, al querer hacer los trámites a través de las plataformas digitales, las cuales son bastante deficientes en general, la opción de poder colocar una cuenta bancaria en el exterior no se contempla. Eso no existe. Por tanto, ya quedamos limitados a una serie de personas que vivimos en el exterior, que no tenemos cuenta bancaria en Chile porque vivimos en el exterior, sin embargo tenemos nuestros ahorros allá. Y en eso entonces son varios miles de personas que están en esa situación. Ahora bien, entendemos que en esta reunión vamos a buscar una solución a este tema. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Básicamente, es que se construya una plataforma digital desde cada AFP que se relacione directamente con su afiliado, donde éste justifique su relación contractual con la AFP, vale decir sus datos personales, su información. Esto incluso puede ser a través del envío digitalizado del documento de identidad nacional,
que permite entonces, tal como ocurre en Chile, hacer los mismos procesos que se hacen en Chile, justificar con el número de carnet, el número de serie que esa persona corresponde al afiliado que dice ser es. Ahora bien, nosotros demandamos que esa plataforma entonces considere el que puedan derivar directamente a la persona sin mediar consulado ni terceras personas, porque ya han surgido varios que están haciendo o intentando hacer negocio con esto, con asesoría respecto a este tema, cuestión que nos parece que atendía también la propia pandemia que hay en el exterior, porque la pandemia no solo afecta a Chile, también afecta a varios países del mundo, en los cuales hay muchos compatriotas que están en situación de bastante complejidad, digamos, sin trabajos, muchos a punto de ser echados de sus casas, muchos con problemas de alimentación, es decir, el tema es grave también afuera, y por eso entonces que la gente quiera apelar a sus dineros, a sus recursos, para por lo menos pasar este tiempo que se nos viene encima y que está siendo muy complicado. Llevamos, recordemos, más de un mes desde que la ley entró en vigor y aún ese tema para los chilenos que no tienen cuenta en el país no ha sido resuelto. Y la única solución que se ha dado es derivarle una cuenta 2 o hacer un largo proceso que yo lo quiero relatar en breves minutos, que consiste en primer lugar, conseguir una cita online con el consulado. Los consulados están entregando citas a 2 o 3 meses. Si se logra tener esa cita, hay que legalizar un documento. El documento que generó la plataforma de FP tiene un valor de 7 euros en los consulados, hacerlo. Si la persona quiere, y algunas FP no lo están aceptando y piden que sea un mandato especial, un poder notarial, ese poder notarial, en el caso, por ejemplo, de Madrid, cuesta 55 euros hacer ese papel. Luego viene el envío a Chile. El envío a Chile, los correos en general estatales no están funcionando adecuadamente y sí están funcionando los correos privados, los DHL, y un envío, tomamos nuevamente la experiencia de España, vale 80 euros enviar ese documento a Chile. Si ese documento llega, la persona en cuestión en Chile no está dentro de las comunas que están con provisión, con cuarentena, y puede acercarse a la FP, hacer esas largas colas que hemos visto nosotros a través de la televisión, logra conseguir ese valedito, ese dinero, tiene la suerte que no lo roben, que no lo estafen y pueda enviar ese dinero acá, en este caso en otros países, estamos hablando de un periodo de tiempo mínimo de 2 meses o 3 meses. Es decir, no es la solución, rompe o quiebra el espíritu de la ley, que es ir en ayuda de los chilenos que están hoy día necesitando esos recursos. Entonces nos parece, en ese sentido, muy importante destacar eso. Un segundo elemento a considerar es que la solución de los consulados como mediadores de las AFP no nos parece adecuado. El Estado puede poner a su disposición de los ciudadanos esta solución, pero nos parece que se estaría transformando un poco los consulados en sucursales de la AFP, harían un trámite de una institución privada que son las AFP con recursos públicos. Eso creo que no es lo más adecuado. En ese sentido, asumiendo entonces que hay 114 consulados en todo el mundo y somos 1 millón de habitantes y habemos varios miles que estamos haciendo solicitud, solamente un solo caso, Barcelona, 700 personas están haciendo trámites para poder o legalizar y actualizar su carnet de identidad o alguno de los poderes. Es decir, una larga espera, se rompe nuevamente el criterio o el espíritu de la ley. Ahora bien, en segundo lugar, los consulados no todos están asequibles para la gente. Hay lugares como, por ejemplo, Islas Canarias, que tiene más de 1000 chilenos, donde no hay consulado que esté habilitado para hacer trámites de este tipo. Tienen que ir, por tanto, a Madrid las personas a hacer el trámite. Sigamos en España. La gente que vive, por ejemplo, en Alicante, que vive en Valencia, la gente que vive en la Costa del Sol, pues tienen que ir a Barcelona a hacer un trámite a 5 o 6 horas de viaje. La gente que vive en el norte de España tiene que ir a Madrid, 6 horas de viaje. Vámonos a Australia. La gente que vive en Perth, por ejemplo, tiene que ir a Canberra y son 6 horas en vuelo de avión para llegar allá. Sigamos viajando. La gente que vive en Polonia, el único consulado habilitado es el de Varsovia y hay gente que vive a 500 kilómetros,
100 euros cuesta el ida y vuelta en pasaje. Es decir, sumamos tiempo, sumamos dinero, porque agreguemos a eso que hay que ir en día laboral, por tanto hay que conseguirse tiempo en el trabajo para hacer ese trámite, hay que disponer dinero para poder llevar y pagar esos trámites, y al final del día, ¿qué nos deja esto? Que hay un derroche de recursos humanos, estamos saturando aún más los consulados en una función que debiera asumirse directamente desde la AFP, como decíamos, con una plataforma que permita identificar a la persona, validar su información y enviar directamente el dinero a la cuenta unipersonal, y en eso coincido con lo que se señalaba en cuanto a las preguntas al comienzo, que tiene que ser unipersonal porque es el dinero del afiliado, de quien hizo ese trabajo en Chile y que por tanto tiene ese derecho. Pues bien, para ir avanzando entonces y terminando un poco esta exposición, a nosotros nos parece que es de suma importancia que en esa búsqueda de soluciones recojamos lo que dijo el señor Osvaldo Macías al inicio del proceso, lo dijo él públicamente en Radio Cooperativa, lo dijo también en CNN, donde nos aseguró de que se iba a aplicar el mismo criterio que se aplica hoy día con los pensionados que hay en el exterior. Es decir, que estuviéramos tranquilos de que iban a enviar directamente a nuestras cuentas el dinero ahorrado que tenemos en Chile. Hasta ahora lo que dijo el señor Macías no se ha cumplido, o sea, y aprovechamos que él está ahí para que también nos pueda explicar qué problemas, qué trabas ha tenido él para implementar lo que él tan decididamente dijo en esas dos entrevistas, en Radio Cooperativa y en CNN. Nos parece entonces que es importante en ese ánimo entonces de solucionar, que recojan que este dinero es nuestro derecho, que por tanto creemos fundamental de que se arbitren acá las medidas y las soluciones que, como decía, no pasan por los consulados, no pasan porque la AFP deriven trabajo hacia lugares que ya están saturados con demandas de carnet, de documentos por legalizar, con tiempos de espera, con gastos innecesarios y con pandemia también que está vigente en otros países y que en definitiva son riesgos que rompen el espíritu del legislador cuando emite esta ley, que la gente tenga su dinero de manera segura, que lo tenga de manera completa y que no corra ningún riesgo y ayude a resolver los temas que tiene. Entonces, señores diputados, nosotros agradecemos la posibilidad que nos dan respecto a poder plantear nuestros temas. Nos parece de suma importancia llevarnos, y sé que hay varios cientos, por la hora es un poco complicado en Europa, pero hay varios cientos de compatriotas que están atentos a esta reunión porque están esperando también ansiosamente poder tener soluciones. Eso es lo que demandan concretamente de la administradora de AFP, de la superintendencia, porque en definitiva, como decíamos, es el dinero ganado legítimamente en Chile, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y que hoy día puede resolver temas acuciantes de muchos compatriotas. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a usted, don Víctor Sáez, que nos iluminó con las inquietudes que están teniendo nuestros compatriotas en el exterior. Consultando a los miembros de la comisión presenciales, estimamos conveniente que sea primero don Fernando Larraín, al cual agradecemos que esté hoy día en esta reunión porque lo invitamos a última hora prácticamente, y que fuera mejor usted antes que hablara don Osvaldo Macías. Así que don Fernando Larraín, le ofrecemos la palabra ya que usted ha escuchado algunas de las inquietudes y problemas que están teniendo los chilenos en la patria, aquí en nuestro país, como también en el extranjero. Tiene la palabra don Fernando. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas presentes, al señor superintendente también, y agradecer también a don Víctor, no solo por su exposición, sino que también por el esfuerzo en sentido de la hora en la que está en el país donde está ahora. Así que muchas gracias. Yo tenía preparada una presentación que se la voy a hacer llegar después, que es bastante más larga respecto al proceso. Pero para no alargar y tratar de poder responder algunas de las preguntas concretas que habían, me gustaría hacer algunas apreciaciones. La primera es que este fue y ustedes lo conocen muy bien en la Cámara, este fue un proceso
de una velocidad muy rápida, donde se tuvo que implementar el tema del pago y el retiro del 10% en muy pocos días, para potencialmente 11 millones de personas, ya más de 9 millones de afiliados han solicitado su retiro, y en 9 millones de personas que solicitan su retiro, efectivamente, y nosotros lo dijimos desde el primer día, las administradoras íbamos a poner todo nuestro esfuerzo y energía para que resultara bien, pero sabíamos que iban a haber complejidades, dentro de las cuales hay algunas de las que aquí se mencionan, pero creo que es importante a un poco más de un mes de iniciado el proceso, en general un proceso bastante exitoso, pero hay que hacerlo para todos y cada uno de los chilenos, tanto internamente como en el extranjero, y también para los extranjeros cotizantes en Chile, que este sea un proceso ágil y, como lo dijimos desde el primer día, transparente. Respecto de algunas de las preguntas, la diputada Sida hablaba respecto de la duda de la cuenta bipersonal. Acá la ley fue bastante clara respecto a que el depósito tenía que ser en la cuenta personal, y por lo tanto una persona que no tiene una cuenta personal efectivamente puede solicitar el retiro, ya sea a través de una cuenta vista, o a través a través de un depósito en la cuenta 2, o bien a través de pago en efectivo, que eso se puede hacer. O sea, no porque una persona tenga una cuenta bipersonal significa que no puede retirar sus ahorros previsionales. Los ahorros previsionales son del trabajador y esa persona en particular con ese problema puede retirarlo, y eso es así. Ahora, respecto de los temas de pensión alimenticia, que hay una segunda pregunta, es un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa hace varios días. Nosotros recibimos una base de datos del Poder Judicial con alrededor de 240.000 casos, en donde efectivamente esa base no estaba filtrada de manera tal de quién era el demandante y el demandado. Por lo tanto, la exposición que hace el diputado, en donde menciona que hay algunos que le retuvieron el 10% cuando ellos habían sido los que demandaban, efectivamente es por un error de la base de datos que nosotros recibimos, que no administramos nosotros, pero que estamos resolviendo en particular en cada uno de los temas con el Poder Judicial, quien además liberó bastante ahora el tema de la retención de pensiones alimenticias. Lamentablemente las administradoras de fondos de pensiones no administran la base de datos de las pensiones alimenticias y por lo tanto dependemos de un tercero en ese caso particular. Y respecto de los chilenos en el extranjero, así como cualquier persona cotizante en el sistema, efectivamente, al ser esta ley una ley de beneficio universal, corresponde a todos. Yo entiendo lo que representa Víctor, no solamente en su relato, sino que lo que le pasa a muchos chilenos en el exterior, que probablemente hay muchos que están viviendo condiciones hoy día muy complejas, y por lo tanto necesitan de estos recursos y creo que hay que buscar la manera de poder solucionarlo. Solo en paréntesis, nosotros no es que solicitemos temas adicionales ni mucho menos, pero nosotros tenemos que desde las administradoras de fondos de pensiones hacer una validación respecto de que la persona que está pidiendo el retiro sea efectivamente la persona y luego chequear también con la base de datos de que la cuenta a la cual hay que depositarle sea esa persona en particular. Esto genera un nivel de complejidad bastante alto con los bancos solamente en Chile, o sea, explorar esto a una red de bancos de más de 1.000 bancos internacionales hace que el proceso de validación probablemente sea mucho más complejo, pero efectivamente tenemos que trabajar en la forma en la que el administrador en conjunto con el afiliado o afiliada en el exterior puedan resolver este tema particular. No es un capricho nuestro ni mucho menos, nosotros cumplimos leyes y por lo tanto cuando acá nosotros nos dicen que tiene que haber un poder notarial, que ese poder notarial tiene que ser a través de un consulado, yo entiendo lo que dice Víctor, pero nosotros tenemos que remitirnos a lo que la autoridad nos mandata respecto de este tipo de situaciones para poder entregar los fondos previsionales. Nosotros tenemos la mejor disposición y la mejor energía de poder ir en ayuda de, en este caso, los chilenos que están en el extranjero y buscar una solución respecto a esos temas. Sí creemos, y quiero ser claro en esto, sí creemos que efectivamente son casos
particulares en donde las administradoras debieran trabajarlos directamente, como propone Víctor, de manera individual con cada afiliado y buscar la manera en la cual esto se pueda acelerar, entendiendo que las burocracias, en el buen sentido de la palabra, hablo de burocracia, requieren ciertos filtros, sobre todo desde el gobierno y la autoridad, para poder chequear que el poder pertenezca, que sea notarial o que sea ante el consulado. Son situaciones que Cancillería en particular tiene que visar para nosotros poder hacerlo. Ahora, cualquier persona en el extranjero puede pedir que esto se deposite en su cuenta 2 y a partir de ahí poder hacer los giros necesarios desde donde estuviese. Ahora, si quiere hacer un pago efectivo y que lo que retire otra persona, eso requiere un poder especial que no depende de las administradoras visar eso, sino que del gobierno en particular y de las leyes. Así que ese sería como un resumen muy general respecto de los 3 puntos, diría yo: la cuenta bipersonal, el tema de pensiones alimenticias y el tema de los chilenos en el extranjero, para poder hacer esto acotado y ir directo al grano en las preguntas y respuestas. Gracias, señor Fernando. Una consulta que no contestó: ¿qué pasa con aquellos casos donde la solicitud ha sido aceptada por la AFP y resulta que hasta la fecha no le han pagado el 10% y la solicitud fue aceptada? Y hoy tengo aquí un caso que estaba justamente viendo en WhatsApp de Cauquenes, donde la señora Paulina Rosa Pérez Enrique me mandó el comprobante donde su solicitud fue aceptada y hasta la fecha, es decir, ya vamos a cumplir casi un mes, y aún no le depositan la plata, aún más. En el caso de Provida, yo represento a la región del Maule, en muchas ciudades Provida ni siquiera tiene oficina, y por consiguiente eso ha sido un problema bastante serio que ha tenido la gente. Desde muchas AFP no tienen nada, y más encima a veces la página web no funciona bien. Entonces, yo no sé qué van a hacer ustedes o qué están haciendo. En el caso de Provida, pongo el ejemplo porque es el caso que más tenemos en la región del Maule. ¿Qué medidas están tomando o qué sanciones el día de mañana don Osvaldo Macías nos indicará se van a tomar con estas AFPs que no han cumplido como estaba mandatado en la ley? Sí, tiene razón, diputado, respecto a esa pregunta y el caso particular de la señora Rosa, que me imagino que además no es el único en Chile. Como dije al principio, en un proceso de la magnitud de este proceso y el desafío operacional, financiero, tecnológico que tenía, iban a haber en algunos casos particulares como este, ciertos problemas. Yo le pido a nombre de la administradora disculpas a la señora Rosa. Vamos a seguir trabajando para que ella en particular pueda tener su pago, porque lo va a tener. Yo no sé las razones exactas por las cuales no está el depósito. Puede ser que haya un tema por retención. Si está totalmente aprobado, algunos bancos en particular, lo que nos pasó es que abrieron cuentas paralelas en las cuales las personas tenían que buscar eso. Yo, diputado, si le parece, después al final de esta reunión le voy a pedir los datos de la señora Rosa para que pueda buscar la manera de poder ayudarlos, pero las administradoras están poniendo mucha energía en cada uno de los casos particulares que efectivamente pueda haber algún retraso o que la persona no haya visto todavía el depósito. A mí me pasó varias veces en la 7ª región, en la 4ª región, en la 3ª región, hablando con varios parlamentarios también, de ciertos casos que habían pedido el depósito y como algunos bancos hicieron una cuenta espejo, no sabían que estaba ahí. Y esos casos particulares creo que tenemos que resolverlo, ocuparnos, y las administradoras de fondos de pensiones estamos con el compromiso completo de ir en ayuda de cada una de las personas que hayan solicitado el retiro. Yo entiendo que en algunos casos particulares han habido demora, ojalá no hubiera sido así, pero está el compromiso por parte de nosotros de poder ayudar eso, y si es que hay algún caso particular en el cual yo pueda colaborar respecto de esto, diputados, cuenten con mi apoyo. Yo no soy parte de Provida, tampoco ningún administrador en particular, pero efectivamente si puedo colaborar en acelerar algunos procesos, lo voy a hacer. Muchas gracias. El diputado Miguel Mellado quiere hacerle una consulta. Gracias, presidente.
Miguel Mellado ha solicitado la palabra. Gracias, presidente. Don Fernando, a ver, antes del retiro, cuando estábamos en la discusión del proyecto, había una opinión apocalíptica de lo que iba a pasar si es que se retiraban estos fondos de las AFP. Incluso, la verdad es que demostró y que hizo que la gente se diera cuenta que esa plata era de ellos y que efectivamente esa plata iban a poder retirar este 10%, porque algunos aventuraban de que la bolsa se iba a ir a pique, de que el dólar iba a estar como en 200 pesos, de que, etcétera. Un montón de cosas que ustedes, en términos generales, como AFP, manejaron muy bien en la cantidad donde hicieron la caja. Entonces, el punto en que quiero hacerle la consulta es a todo este evento, porque es el mercado, es la que va a castigar a aquellas empresas, aquellas AFP que no estuvieron a la altura de pagarle su 10%. Te aseguro que mucha de la gente que no le han pagado se va a cambiar de AFP cuando se lo paguen. Y se va a ir a otra AFP que ha sido más eficiente en la devolución de su plata. Y eso el mercado la va a castigar. Pero mi pregunta, don Fernando, es ¿cómo hicieron para quedar en la historia y quede registrado, cómo hicieron la caja, ¿cierto? ¿Qué porcentaje que había en inversiones del exterior, en empresas o en fondos mutuos? ¿Qué es lo que se hizo caja primero? ¿Cómo se trajo la plata? Así como para explicarle con manzanitas un poco a la gente de dónde sacaron la plata para pagarle a ellos, que no se produjo lo que la gente creía que iba a ser un apocalipsis, y apocalipsis que no fue, y que ya se está pagando el grueso de esa plata, pero para que quede registrado cómo hicieron esa operación para que hoy se estuviera pagando a la gran mayoría de la gente que lo ha pedido. Diputado, ¿habría alguna otra consulta para don Fernando Larraín? No. Don Fernando, tiene la palabra. Sí, le agradezco al diputado Mellado por el reconocimiento que se hace del trabajo y el efecto en particular que hubo, que no hubo en particular sobre aquellas visiones más apocalípticas. Yo creo que acá el debate tiende a ponerse en blanco y negro y al final del día tanto las visiones de un color o de otros terminan en los extremos. Yo creo que acá esto terminó resultando bien por varios factores. El primero es porque hubo un trabajo colaborativo. Acá no solo el hecho de pagar la coordinación con los bancos, que los cajeros automáticos tuvieran la cantidad de dinero que requerían, los temas de seguridad, por ejemplo, con las policías, el trabajo que se hizo en particular con la Superintendencia de Pensiones y el esfuerzo que hizo la Superintendencia para poder llevar a cabo las instrucciones en este pago, más de alguna manera lo que hizo el Banco Central en conjunto con el Ministerio de Hacienda de permitir ciertas flexibilidades, sobre todo cambiarias, para no tener el efecto del dólar, fueron varios factores los que terminaron influyendo respecto de esta venta. Ahora, en lo que dice el diputado, creo que es importante acá mencionar que los fondos de los trabajadores de Chile están invertidos en alrededor de un 55% en Chile y un 45% en el extranjero. El hecho que los fondos de pensión estén diversificados no solamente ha permitido que de los alrededor de 200.000 millones de dólares que administran los fondos de pensiones de los trabajadores, un 30% haya sido cotizaciones y un 70% ha sido rentabilidad, sino que esa diversificación también ayudó a que esta venta masiva de activos, a la fecha alrededor de 13.000 millones de dólares, no haya generado un impacto en el mercado local extremadamente fuerte. En el mercado nacional hay renta variable, pero principalmente los fondos de pensiones tienen renta fija, que son instrumentos en general con algún grado de liquidez mayor que en la renta variable, que son principalmente acciones de empresas, ¿no es cierto? Y en el extranjero, los administradores de fondos de pensiones tienen un poco más en renta variable que en renta fija. Como en el mercado extranjero el efecto que tienen los fondos de pensiones es mucho más pequeño,
y hay más liquidez, es decir, hay mayores actores que quieren comprar acciones de empresas grandes en el extranjero, al vender esas acciones, efectivamente las administradoras la venden, no genera un efecto muy grande en esa acción, pero al venderla tienen que traer los dólares a Chile. Y ahí el efecto de la Comisión de Mercado Financiero, la Superintendencia de Pensiones, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, permitieron mitigar esos efectos. Entonces, en la práctica, las administradoras lo que hicieron fue vender un porcentaje bastante alto en el extranjero y lo otro en papeles de renta fija y papeles que tenían liquidez en el mercado chileno. Ahora, creo que también es importante mencionar que así como usted, diputado, dice que las administradoras se reconoce que compiten no solo por precio, sino que también por calidad de servicio y por rentabilidad, el año pasado hubieron más de 600.000 afiliados que se cambiaron de AFP. Y por lo tanto, cuando los afiliados se cambian de AFP y se cambian de fondos, es decir, de los multifondos, las administradoras tienen que mantener liquidez en sus inversiones. Por lo tanto, el hecho de mantener liquidez y mantener caja hace que no todos los instrumentos haya que haberlos vendido de un minuto a otro, sino que también mantenían esa liquidez en el mercado. Y por cierto, así como yo valoro el trabajo que hubo mancomunado muchos actores, acá los equipos de inversión de las administradoras hicieron un esfuerzo también grande para poder generar ventas de activos de tratar de impactar lo menos posible. Y como las administradoras compiten también en términos de rentabilidad, la forma en la cual cada administradora hizo su venta de activos también es distinta y hace que el impacto también en el mercado haya sido un impacto muchísimo más acotado. Y es más, cuando uno mira las rentabilidades de fines del mes de agosto, uno ve que lo que habían perdido los fondos producto de la pandemia ya todos se recuperaron y los fondos están en términos nominales todos con rentabilidad positiva hoy día. Muchas gracias. Antes de ofrecerle la palabra al diputado Boris, ¿no? Le quería preguntar a don Víctor Sáez si quiere hacer alguna consulta a don Fernando después de la exposición de él, si estima conveniente, si le quedó alguna duda, para que le demos la oportunidad a don Osvaldo Macías para que intervenga. Don Víctor tiene la palabra. Lo primero es que él señala de que lo del poder consular y el trabajo de los consulados sería producto de la ley. Y la ley en ninguna parte eso lo dice. La ley lo único que señala es que las administradoras de fondos de pensiones depositarán en las cuentas que el afiliado designe, pero no habla ni de poderes, no habla de trámites consulares. Entonces esa normativa no sabemos de dónde aparece, quién la genera, porque nosotros, que somos los principales interesados en ello, no hemos sido consultados respecto a ese mecanismo. Entonces yo le quiero preguntar eso. Segundo, él dice que es posible generar giros internacionales a través de la cuenta 2. Eso, cientos de personas que han hecho ese trámite dicen que no es posible. Entonces, ahora, si ustedes habilitan el sistema de que se puede hacer de alguna manera, porque se entiende que eso ni siquiera es una cuenta de ahorro, es una cuenta que está ahí, es un espejo, ¿no?, de la cuenta 1. Entonces, el tema es cómo se explica a la gente de que la cuenta 2 en cuestión no tiene esa facilidad de que uno telemáticamente o a través del internet pueda decir: yo me meto a la cuenta, tengo mi clave digital y puedo generar ese dinero. Eso, si fuera así, no estaríamos discutiendo ahora en este momento, lo habríamos hecho todo hace rato. Entonces, le hago esas dos preguntas porque me parece que hay o falta de información o no hay precisión. Entonces yo le pediría a él que pudiera precisar esos dos temas. Gracias. Gracias, don Víctor. Le damos la palabra al señor Larraín para que le pueda responder. Sí, Víctor, es cierto lo que tú dices respecto de la ley, pero las administradoras de fondos de pensiones, sobre todo en temas de fraude y ciertas cosas que probablemente el superintendente va a responder después, nosotros tenemos que efectivamente chequear que la cuenta personal sea de la persona, y en eso la capacidad de operar con la red de bancos internacionales hoy día la verdad es que es muy difícil, y por lo tanto por eso es que hay que hacer un caso particular para poder analizar estos temas. Respecto de la cuenta 2, la cuenta 2 efectivamente es una cuenta de ahorro, no solamente una cuenta espejo, en este caso particular puede ser que sea abierta para poder depositar
en esos puntos. Lo que yo me refería es que una persona que quisiera girar sus recursos en Chile o pedir en efectivo, o en una persona pide en efectivo, efectivamente ahí necesita un poder especial en el cual se solicita eso, no es que en la ley haya estado. Pero creo que en el fondo en esa instrucción mayor, probablemente la superintendencia va a poder entrar en mayor profundidad respecto a esos temas. Muy bien. Entonces ahora escucharíamos al superintendente de pensiones, don Osvaldo Macías. Don Osvaldo tiene la palabra. Don Osvaldo. Tienes apagado el micrófono, Osvaldo. Ahí sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tenemos una presentación que nos gustaría compartir, que compendia todo lo que ha sido este proceso y nos gustaría mostrarla profundizando aquellos aspectos que se han tocado y que le interesan. No hay ningún problema. Muy bien. Ahí está la agenda, tiene lo que ha sido la regulación de este proceso, las comunicaciones, los resultados obtenidos hasta ahora, los efectos en pensiones, la fiscalización y los hallazgos de fiscalización, que fueron algunas de las preguntas que hicieron al principio, y los efectos en el mercado de capitales que también el diputado Mellado los preguntó. Vamos a ir rápido por cada aspecto, pero profundizando aquellas materias que se han mencionado y las que a los señores diputados les interese más. En lo que es regulación, debemos recordar que la reforma se aprobó en la Cámara de Diputados el día jueves 23 de julio por la tarde y debió estar implementada el 30 de julio cuando se publicó en el Diario Oficial. Existió solo una semana para preparar todo este complejo proceso y es por eso que nosotros creemos que los resultados hasta ahora han sido bastante razonables, sin perjuicio de que hay fallas y aspectos que mejorar. Durante esa semana que se tuvo para implementar esto, se dieron muchísimas instrucciones orientadas fundamentalmente a proporcionar información a las personas, a reforzar todos los canales de atención y a capacitar a la gente. Entonces lo que queríamos era que esto el 30 de julio pudiera partir de la mejor forma posible y que la gente estuviera informada de cómo acceder a los beneficios y especialmente tratar de evitar que fuera a las sucursales dada la pandemia y dada lo masiva que iba a ser esta operación. Por eso se hizo esta campaña para que todo se haga vía telemático y con la mejor información posible, con envío de correos electrónicos, mensajes a las personas, de tal manera que tuviera mucha información cuando esto partiera. Todo eso se hizo en el plazo de una semana. Entonces el 30 de julio tenían que estar las páginas web activadas y eso fue exactamente lo que ocurrió. Y aquí algo importante, como habían 11 millones de personas con potencial de retiro de fondos, es una operación de magnitud histórica, no había en la historia de Chile una operación de esta naturaleza que se tuviera que implementar en solo 7 días, ¿no? Entonces ese es el gran desafío que enfrentábamos. Ahí una gran discusión que se tuvo con la misma administradora de fondos de pensiones fue cómo lograr atender a 11 millones de personas que sabíamos que se iban a golpear rápidamente a la plataforma y a los sucursales, de la mejor forma posible, sin colapsar las páginas web ni las sucursales de las administradoras. En ese sentido, una alternativa era pedir clave. Las claves de las administradoras de fondos de pensiones la tienen el 20% de las personas y son claves seguras. Ahora, eso implica que el 80%, o sea, casi 9 millones de personas están sin clave. Eso habría hecho inviable el proceso y por eso se adoptó la decisión de que la persona puede entrar fácilmente solo con cédula de identidad vigente y el número de serie de la cédula. Dado que era muy fácil entrar, para que no colapsen las plataformas y las personas puedan hacer su trámite de forma expedita, había que ser muy cuidadoso en todo lo que era la seguridad de la información. Por eso, entre otras cosas, se prohibieron las cuentas bipersonales, para que la persona que entre saque su dinero de forma nominativa y no se pueda evitar cualquier posibilidad de fraude o de reclamo posterior. Entonces fue una instrucción expresa de que sea nominativa dada la facilidad de entrada. Si hubiera sido con una clave segura, no habría problema en que hubiera sido bipersonal, puesto que habríamos estado con bastante certeza que quien hizo el trámite era realmente el afiliado, ¿no? Entonces todo esto fue hecho con esta intencionalidad.
Se le preguntaba también a la persona si quería retirar todo o una parte. Recuerdo muy bien que aquí hubo alguna discusión, me llamó el mismo diputado Raúl Soto, que lo veo presente en la sesión, para que no hiciéramos difícil esta opción porque había alguna discusión. Yo lo escuché, lo vimos con el equipo de trabajo y la simplificamos al máximo, porque cuando me llamó el diputado estaba todavía la norma en consulta y pudimos ahí efectivamente simplificar esto. De hecho, el 99 como de tanto por ciento de la gente sacó el máximo que podía. O sea, las personas en realidad no se confundieron, sino que querían el máximo, fueron por el máximo, ¿no? Había como una idea ahí de que se le estaba desviando de sacar el máximo y la persona se iba a equivocar. En realidad no se equivocaron. Pero también se agradece ahí el llamado al diputado Soto, porque revisamos muy bien lo que teníamos y lo perfeccionamos. Luego, también se podía hacer de manera presencial, porque así lo establecía la Constitución, pero fue lo que se trató de evitar por razones sanitarias, como explicaba antes. No obstante, la Administradora de Fondos de Pensiones abrieron una red presencial a lo largo de Chile para que se pueda atender en forma más segura a las personas. No fue usada por los afiliados, las personas prefirieron y se volcaron masivamente hacia las páginas web, lo cual nos pareció muy bien porque resguardaba así la salud de toda la gente. Había un problema también en validar la solicitud. Como señalábamos, llegó mucha gente, muy poco tiempo, por eso había 4 días hábiles para validar. ¿Qué se validaba en este proceso? Fundamentalmente la cédula de identidad con el registro civil, y se validaba las cuentas bancarias con el sistema bancario. Entonces, en esos 4 días hábiles, todas estas millones de transacciones fueron validadas ya sea con el registro civil o con los bancos de la plaza, para evitar justamente fraudes. Este fue el objetivo de esto. Y finalmente el pago del retiro, y aquí a lo que apuntaba también a la diputada Seid, eran cuentas bancarias que, excluyendo las cuentas bipersonales, también se podía hacer en cajas de compensación o bien en cooperativas que tuvieran habilitadas cuentas de esta naturaleza. También se prohibieron cuentas solamente digitales que tienen algunos bancos y que son bastante populares, porque no tienen un proceso presencial de apertura. Entonces es más fácil crear esas cuentas simplemente por teléfono, por ejemplo, y se podría haber producido situaciones de fraude que queríamos evitar a toda costa. Aquí había altas posibilidades de fraude y eso fue una de las guías que tuvimos para efectuar este proceso. También se podía efectuar a la cuenta 2 una transferencia sin costo alguno. Al que no tenía cuenta 2 se le tenía que abrir una cuenta. Y por último, la persona que quería que le paguen en efectivo, también se abrió la opción de pago en efectivo. El caso de las pensiones de alimentos fue un caso especial. Llegaron archivos del Poder Judicial con solicitudes de cautelares para que las personas que tengan juicios de alimentos no pudieran retirar los fondos, al menos mientras el Poder Judicial no determine los montos que debían ser retenidos y pagados, o bien que determine que sí podían ser negados. Y también el Poder Judicial hizo un gran esfuerzo, porque tuvo que recoger la información de todos los tribunales y crear una base de datos. Hay una coordinación conjunta con las administradoras de fondos de pensiones y tribunales, para que esa base de datos fuera lo más ordenada posible. Desde el primer minuto no se pudo hacer este proceso con toda la meticulosidad que nos hubiera gustado. Por eso, efectivamente, en el proceso habían errores, ya sea la información que estaba en la base de datos, cómo se extraía, pero fue una información que se fue depurando, un gran esfuerzo que hicieron ahí el Poder Judicial y la administradora, y entre medio además apareció una nueva ley que también hubo que implementar en medio del proceso de retiro, hubo que notificar de nuevo a las personas, y todo eso provocó gran malestar sin duda en la gente, porque algunos retiros se tuvieron que detener hasta estar seguros de que no estaban en esta base de datos, que estaban en constante perfeccionamiento. Creo que ese proceso hoy día ya está normalizado, y las personas que están en esa base de datos de cautelares no pueden retirar sus fondos, y eso es lo que se les ha estado comunicando. Luego, continuando con la presentación, ningún problema para avanzar. Bien, aquí en materia de inversiones fue otro desafío muy importante. También decía el diputado Mellado esto, puesto que como se iban a liquidar enormes cantidades de fondos, nosotros calculábamos que se podían retirar hasta 20.000 millones de dólares, si todas las personas hubieran retirado todo lo que podían. Finalmente, hasta ahora nuestros cálculos dicen que van a ser 15.000 millones de dólares, pero pueden subir. Y en ese caso había que asegurarse que los fondos de pensiones tuvieran la liquidez suficiente y la holgura suficiente para que
al vender masivamente instrumentos, no terminen afectando al 90% del saldo que queda dentro de las cuentas de las personas, ni tampoco para que las personas que van a retirar su plata reciban menos dinero que corresponda. Este fue un proceso conjunto con la Comisión para el Mercado Financiero, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda. Se ampliaron los límites de los fondos de pensiones, sobre todo en aquellos instrumentos de corto plazo que se iban a requerir para generar liquidez, y en instituciones financieras donde iban a estar depositados estos saldos en cuentas corrientes, porque también en el extranjero se le dio más espacio a los fondos de pensiones en aquellas categorías de mayor liquidez. ¿Por qué? Porque iban a tener que liquidar instrumentos y luego depositarlos en instrumentos líquidos de corto plazo que les permitiera ir paulatinamente liquidándolo o esperando su vencimiento para pagar los recursos demandados por los afiliados. Todo este proceso fue hecho en muy poco tiempo y muy bien sincronizado, y se logró de esta manera que la regulación se adaptara a este proceso tan extraordinario y tan masivo. Retiro desde el extranjero. En el caso de retiro del extranjero, lo que nosotros dijimos y que señalaba don Víctor, era que efectivamente en el caso de aquellos pensionados, incluyendo los beneficiarios, o sea, personas que viudas o huérfanos, que reciban sus pensiones en el extranjero, el monto del retiro que podían también retirar sus fondos, así está en la Constitución, se les podía pagar a través de la misma cuenta corriente, a través de del mismo mecanismo a través del cual se le exporta su pensión. Hay exportaciones de pensión, hay miles de pensiones que se transfieren al extranjero todos los meses por la administradora, y esto opera a través de convenios internacionales. El organismo de enlace en Chile es la Superintendencia de Pensiones, y en cada país hay un organismo de enlace, de tal manera que es un proceso seguro para evitar fraudes. Nosotros lo que dijimos fue que aquellas personas que estuvieran en esa condición pudieran utilizar esa misma cuenta. Ahora, no es lo mismo para personas que no tengan pensiones en el exterior, ¿cierto? Lo que nos hubiera gustado es replicarlo, por supuesto, pero no teníamos tiempo para hacerlo. En una semana habilitar todas estas opciones para las personas que estén en el exterior. Por lo tanto, lo que se le dijo a la administradora era que en el caso de los afiliados que estén en el extranjero, reciban esas solicitudes y las procesen de forma separada del resto para no frenar los retiros, y que se contacten con ellos y vean la forma más segura de entregarles sus recursos, tomando todas las medidas para evitar los fraudes, que era algo que nos preocupaba muchísimo. Ahora, lo que le quería comentar es que el día de lunes nosotros sacamos un oficio para regular este tema, que en parte va a ayudar mucho, pero que siempre puede ser perfeccionado. El oficio fue preparado con un trabajo conjunto que realizamos con la Cancillería, con el departamento correspondiente, el de Previsión Social, donde generamos, o vamos a generar, porque esta instrucción salió, como les digo, el día de ayer, a contar de la próxima semana, una contraparte en cada consulado chileno en el exterior. Esos consulados chilenos van a tener una aplicación que tiene que ser desarrollada por las administradoras de fondos de pensiones, una aplicación informática simple, que va a estar, como le digo, en cada consulado. Los chilenos que viven en el exterior y que tengan cercanía al consulado y puedan ir allí, van a poder hacer un proceso de retiro tan simple como el que hicieron los chilenos acá. Ir al consulado, y el funcionario consular va a asumir el rol de ministro de fe y va a ingresar la solicitud de la persona sin mayores trámites ni requerimientos que le involucren costos. Con esto, el formulario le va a llegar directo en línea a las administradoras de fondos de pensiones, que van a poder recibir la solicitud y procesarla lo más rápido posible, también en un plazo de 10 días hábiles, como dice la Constitución, y depositarlo en las cuentas que el afiliado haya elegido en el exterior. Con este proceso nosotros lo que logramos es darle una salida expedita a miles de chilenos que están fuera del país y segura. O sea, no nos preocupa a nosotros que la plata les llegue, pero que sea seguro. No queremos que haya fraude en el proceso, y sabemos que hay muchas bandas organizadas que siempre están preocupadas de tratar de obtener dinero de esta manera. Hay muchos hackers o piratas cibernéticos. Entonces nos preocupa mucho esta situación, y con la Cancillería actuamos relativamente rápido para generar esta opción que, como les digo, ya fue normada y que la próxima semana ya debiera estar disponible en los consulados en el exterior. Espero que así sea.
Eso va a ayudar mucho, es expedito, simple, y el costo del envío al extranjero lo asume la administradora del fondo de pensiones. Entonces, esto es una primera salida a los chilenos que están en el exterior. No obstante eso, para aquellos chilenos que están en ciudades donde haya consulado o estén muy lejanas de ellos, se le insiste a la administradora y se le señala que igual deben tener disponible una forma de comunicarse con ellos, atender sus pedidos, sus solicitudes, para ver cuál es la mejor forma de hacerle llegar a los fondos de una forma expedita y segura. Pero sí estamos muy preocupados de los chilenos que viven afuera, o también de extranjeros que viven fuera del país y que han estado en Chile y que ahora se quieren retirar sus fondos. Nos preocupan todos los afiliados, todos tienen los mismos derechos, pero en tan poco tiempo no podíamos hacer todo el proceso tan expedito para todo el mundo. Son 11 millones de personas y todo esto tiene muchas casuísticas y particularidades. Lo que sí quiero destacar que, como bien ustedes saben, la reforma constitucional da un plazo de 1 año para retirar los fondos. Sabemos que hay necesidades acuciantes, que las personas no van a esperar 1 año, pero tampoco es que el proceso se termine en 2 semanas, sino que continúa, y aquí está una respuesta concreta a lo que señalaba don Víctor, sin perjuicio que, por supuesto, sigue abierta la vía directa con la administradora. En comunicaciones, bueno, hubo bastante comunicación, no quiero detenerme mucho en esto, tanto de la superintendencia como de las administradoras. Me gustaría ver, para que lo puedan ver los señores diputados, los principales resultados. Las cifras al día de ayer mostraban que casi 9.400.000 afiliados han solicitado su retiro de fondos. La cobertura es del 85%. O sea, solo un 15% de los afiliados no han solicitado retiro. Se han pagado casi 8 millones y medio de personas, que representan el 90% de quienes han efectuado solicitudes. Están ya pagadas el 90% de las solicitudes, efectivamente quedan pendientes un 10%, que están en proceso de pago, y algunas dentro de ese 10% están con cautelares del Poder Judicial, o están con algún problema de validación con el registro civil, o registran alguna situación especial. Estamos preocupados ahora, y más rato lo vamos a explicar, de hacer que ese 10% reciba cuanto antes su dinero, digamos. Eso es lo que nos preocupa ahora. Se han pagado 12.500 millones de dólares aproximadamente, y el monto promedio de pago hasta ahora es de 1.150.000 por persona, más o menos. Ese es el resultado del proceso. Ahí nosotros vemos cómo fue esto. Fue una verdadera ola de solicitudes. El 30 de julio partió esto, inmediatamente ya habían 2,7 millones de personas con solicitudes ingresadas el primer día, y fue creciendo exponencialmente los primeros días hasta que se estabilizó. O sea, la gente realmente se agolpó a los sitios web de la administradora para hacer sus solicitudes. Y esto, no exento de dificultades, realmente funcionó. Las personas que han solicitado, acá está alguna descripción de ellas. En general son afiliados activos, el 95%, pero también casi el 5% de todas las peticiones, casi 400.000, son personas que están pensionados, que también han efectuado retiro de fondos. La gente en promedio está solicitando retiros por casi 1.400.000 pesos, y eso es lo que está hoy día en curso de pago. Por regiones también tenemos algunas láminas. Lo que nosotros vemos acá es los promedios por región, cuánto representan. Por ejemplo, vemos que los retiros más altos están en Antofagasta. Los retiros de menor monto en realidad están en la región del Maule, o en Ñuble también, el retiro de menor cuantía. Esto refleja en general lo que es la situación de los trabajadores en cada región. Sabemos que están en Antofagasta, está la minería, por eso son los retiros más altos, ¿no? Pero es interesante mirar estos cuadros con más detención. También por nacionalidad, aquí también nos preocupan los extranjeros que están en Chile, que sabemos que muchos de ellos están en situación precaria. Vemos que casi el 7% de los retiros son de extranjeros. Más de 600.000 extranjeros en Chile han retirado su dinero. Pero aquí también tenemos algunas situaciones que nos preocupan y que más rato, si hay tiempo, vamos a explicar. Queremos facilitar también que ellos puedan retirar sus fondos, porque sabemos todo lo que lo necesitan. Los retiros, y aquí también quisiera señalar, casi el 80% de los retiros se hizo a través de Banco Estado, y ahí también lo quiero mencionar porque en realidad creo que fue notable el rol que cumplió Banco Estado en este proceso. Nosotros creemos que gran parte del éxito de esto se debe a la actitud
proactiva y positiva del Banco Estado para canalizar estos pagos lo más pronto posible, ya sea a través de cuentas RUT o cuentas vistas. Tenemos algunas láminas que no sé si alcanzamos a verla, pero es interesante también el efecto en pensiones. Hay distintos tipos de pensión, pero solamente para mostrar algunas cosas. Las personas que pueden retirar siendo pensionados son aquellos que están en retiro programado. En retiro programado hoy día hay 803.000 personas. De esas 803.000 personas hay distintas categorías de pensionados, pero hay algunos que si retiran van a ver algún efecto en su pensión. El resto puede retirar, pero como están cubiertos por el Estado, lo que va a haber es un mayor gasto fiscal cuando efectúen el retiro. En ese sentido, por ejemplo, hay personas que tienen su pensión ajustada a la pensión básica solidaria. O sea, estas son personas que tienen un saldo tal que no le permite financiar grandes pensiones, pero pueden pedir que se lo ajusten a la pensión básica solidaria. Esto es una pensión mínima. Esas personas pueden retirar parte del saldo, pero cuando lo retiren, lo que va a ocurrir es que a futuro se les va a acabar más pronto y en algún momento se van a quedar sin pensión. Esas personas hoy día son 154.000 y la mitad de ellos ha retirado parte de su saldo. De hecho, 5.586 personas retiraron todo su saldo. Esas personas, por ejemplo, se van a quedar sin pensión. Luego hay personas con APS subsidio definido. Este es el aporte previsional solidario del Estado, que tiene un valor fijo. Y en este caso, si la persona retira, hay efectos mixtos porque el Estado le va a dar un APS fijo. Por lo tanto, si retira parte de su saldo, su pensión va a bajar y en algunos casos, si baja más allá de la pensión básica solidaria, el Estado le tiene que dar la pensión básica solidaria. Por lo tanto, hay efectos de baja de pensión o de aumento del gasto estatal. Hay 55.900 personas en esa situación, de los cuales el 40%, casi 41% retiró parte del saldo. De hecho, el 5,2% retiró todo su saldo. Esas personas van a tener ahora una pensión básica solidaria, por lo tanto, alguna baja de pensión tuvieron, depende de cuánto más arriba hubiera estado la pensión básica solidaria. El resto que retiró le va a bajar la pensión, pero van a estar más arriba de la pensión básica solidaria. Y hay personas que financian solo su pensión, no tienen ningún aporte del Estado porque lo califican para el pilar solidario. Hay 172.000 personas en esa situación, retiró el 35% de esas personas, que son 61.000 personas, de ellas 2.000 retiraron todo su saldo, por lo tanto esas personas no van a tener pensión y habría que ver si van a tener derecho a postular al pilar solidario ahora. Pero hay efectos importantes. En general, si miramos todos los pensionados, de los 803.000, el 40% prácticamente retiró parte de su saldo y una parte de ellos van a ver una merma en sus pensiones, algunos se quedan sin pensión y otros no van a tener merma porque el Estado los va a compensar en total, que son las otras categorías, pero en beneficio del tiempo voy a dejar esto acá. Aquí hay cuánto sacaron los pensionados en promedio. En conclusión, lo que podemos señalar en caso de los pensionados, que de los 803.000 pensionados en retiro programado, hay 382.000 a quienes si retiran les afecta el cálculo de su pensión. De ese grupo, 162.000 retiraron y 7.600 de ellos se quedarán sin pensión, porque se retiraron todo su saldo. Y hay 1.180 pensionados que reciben un aporte del Estado que es fijo, y que lo van a seguir recibiendo, pero al retirar o su pensión va a bajar, pero van a recibir de todas maneras un mínimo que es la pensión básica solidaria. Luego hay un grupo que es 421.000 pensionados, que no ve afectada su pensión, retiren o no. De ellos el 37,5%, casi 158.000, han retirado retiro de saldo. En este caso, el Estado va a tener que inmediatamente aumentar su gasto fiscal para compensar este retiro. Aunque no está en los gráficos, las mujeres en general retiran porcentajes mayores del saldo porque tienen menos saldo y lo que retiran representa una porción mayor de su saldo. Y dentro de lo que se quedan sin pensión, la mayor parte es mujeres. Luego, ¿qué va a pasar a futuro? Aquí también voy a ir muy rápido. Aquí hicimos un ejercicio. Las personas en general han retirado el 36,2% de su saldo, del promedio de los afiliados. Y si nosotros comparamos qué va a pasar con su saldo a la edad legal, cuando cumpla 65 años el hombre o 60 la mujer,
van a tener un 13% menos de saldo. Eso significa que su pensión va a ser un 13% menor. Lo que va a implicar para los hombres, por ejemplo, que sus pensiones van a ser un 9,5% menor cuando lleguen a los 65 años en promedio, aquí están todas las realidades, y para las mujeres en promedio 17,4 menos. Por eso es tan importante que a futuro se pueda legislar para una reforma previsional que permita revertir esto, porque si las pensiones hoy día son muy bajas, ahora van a ser más bajas aún. Luego, si me permite, señor presidente, quisiera dejar a nuestro intendente de fiscalización, Jorge Mastrangelo, para que explique las acciones de fiscalización y también ahí vamos a responder varias de las preguntas que los señores diputados han hecho. Muy bien, no hay problema. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, superintendente. Buenas tardes, señoras diputadas y diputados. Buenas tardes, don Víctor. Quería entonces partir explicando que el trabajo, como mencionó el superintendente, partió por una coordinación con las entidades públicas y privadas para hacer que el proceso de retiro de fondos sea lo más fluido posible y con los menores efectos negativos sobre el mercado de capitales. Entonces, para eso nos coordinamos con la Comisión para el Mercado Financiero, que supervisa a los emisores de valores de oferta pública, las compañías de seguro y los bancos, con el Banco Central, que facilitó algunas operaciones con instrumentos de renta fija y operaciones en el mercado cambiario para minimizar el impacto en las tasas de interés y el precio de la divisa extranjera, y con el Consejo de Estabilidad Financiera, que es un cuerpo colegiado que tenemos en el mercado de capitales para supervisar la supervisión macroeconómica del sistema. También nos coordinamos con el Ministerio del Trabajo, que es nuestro contacto natural con el Poder Ejecutivo, con la Subsecretaría de Previsión, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, básicamente con esos dos ministerios para coordinar el tema de las retenciones a los retiros para el pago de las deudas por pensiones de alimentos. Y como se mencionó vastamente, con el Ministerio de Relaciones Exteriores para todo lo que es el trámite de retiro de los afiliados que residen en el extranjero, sean chilenos o extranjeros. También nos coordinamos con la Asociación de FP porque era necesario hacer algunas acciones que demandaban el concurso de todas las AFP, no solamente de cada una de ellas en forma individual, con la Asociación de Bancos para facilitar la plataforma de depósito del dinero en las cuentas de los afiliados. Básicamente acá el gran aporte lo hizo Banco Estado. La banca privada tuvo un aporte menor, tanto en cantidad como en disposición. Banco Estado se allanó a todos los requerimientos de la autoridad para facilitar esto. También Previred, que es una compañía de apoyo al giro que tienen las AFP, y la Cámara de Compensación Automatizada del sistema bancario, que es a través de la cual se realizan las transferencias bancarias. Entonces, con todas estas coordinaciones fueron lo que permitió que el proceso fluyera. Esta es la parte que no se ve, pero que luce en el desenvolvimiento del proceso. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, lo más importante de nuestro trabajo es la fiscalización preventiva, porque lo que busca es evitar que se produzcan errores que finalmente van a ir en desmedro del derecho de los afiliados a recibir en forma correcta y oportuna su retiro. Entonces, para eso efectuamos acciones enfocadas en supervisar la implementación de la reforma y su operación una vez que entró en vigencia. Entonces, para eso realizamos reuniones con los gerentes generales, los gerentes de operaciones y los gerentes de inversiones de las AFP para supervisar cómo se estaba implementando esta... Perdón que lo interrumpa, don Jorge. Sí, ¿cómo ¿Puede
ir más rápido porque la idea es para poder hacerle preguntas a ustedes. Entonces, vaya a lo sustantivo si es posible. De todas maneras, gracias por la observación. Voy a ir a lo sustantivo. Entonces, lo que decía es que la fiscalización preventiva es bastante importante porque es lo que evita que se produzcan errores, ¿cierto? Luego entonces fiscalizamos la etapa de implementación, la implementación de la recepción de solicitudes, luego la comunicación al público para asegurar que las personas que iban a solicitar estuvieran adecuadamente informadas. El proceso tuvo una primera etapa que era solamente digital. Recordemos que por la pandemia es bien difícil manejar los lugares donde asiste el público, entonces hubo toda una primera etapa donde el trámite transcurrió a través de los sitios web de las AFP. Entonces para eso era fundamental que las AFP tuvieran bien preparados los canales de atención, tanto las agencias, pero principalmente los call centers, los sitios web y también la respuesta en redes sociales. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ya en la etapa de recepción de solicitudes, ahora ya el proceso está funcionando, se monitoreó el funcionamiento de los sitios web, en qué forma estaban siendo atendidos los clientes a través de los distintos canales. También monitoreamos la televisión abierta, los sitios web de las AFP y las redes sociales para poder ver en qué medida estaban, cuáles eran las situaciones de conflicto donde las personas no estaban pudiendo realizar el trámite y dar las instrucciones para que la información fluyera y la gente pudiera finalmente hacer su solicitud de retiro. Y también que se informara adecuadamente a los afiliados sobre el avance en el trámite, ¿cierto? En la medida que se le vaya avisando que estaba validado su solicitud. Luego se fiscalizó la etapa de validación de las solicitudes, luego la etapa de cargo en las cuentas, cuando se carga la cuenta individual se saca el dinero para poder hacer la transferencia y luego viene ya el proceso de la operación de el tratamiento de las solicitudes rechazadas, la resolución de los reclamos y la atención de las retenciones judiciales. Entonces, como ustedes ven, fuimos yendo a medida que el proceso fue avanzando, fuimos fiscalizando, agregando etapas de la fiscalización, porque en realidad esto es acumulativo, porque al mismo tiempo que algunas personas se están retirando, otras se les rechaza la solicitud y otras están recién solicitando. Entonces se van agregando etapas en la fiscalización. Llegamos entonces ahora al proceso de pago. Ahí lo que se fiscalizó fue la generación de las nóminas de pago, que son los datos de la persona más los montos, la transferencia de la información a las entidades pagadoras y la transferencia de los fondos a las entidades pagadoras. También se fiscalizó el pilar solidario para asegurar que nadie que tuviera derecho al pilar solidario quedara sin pensión producto del retiro de los fondos, estas situaciones que comentó el superintendente. Vamos a la siguiente. En lo que es la supervisión de inversiones, bueno, se supervisó la liquidación de activos locales, la liquidación de Perdón activos... que lo interrumpa, don Jorge. Lo que pasa es que tenemos sesión hasta las 7, queremos hacer algunas consultas. No sé, como ustedes nos van a enviar esta exposición, sí, no sé si hay algo como conclusiones finales, porque si no, no vamos a tener tiempo para hacer las consultas. Para ir a lo medular solamente los hallazgos, recordemos que este proceso permitió el retiro de fondos de 8.444.699 afiliados por un total de 12.495 millones de dólares. No obstante, la fiscalización permitió identificar situaciones de problemas, digamos, de cosas que no funcionaron, como ustedes mencionaron en sus preguntas iniciales, la FP Provida tuvo problemas en la partida, lo mismo pasó con la FP Modelo, que tuvo también problemas con su sitio web. Básicamente el caso, luego también se detectaron
errores y demoras en los envíos de las comunicaciones asociadas al proceso, que básicamente consistieron en demoras en las comunicaciones correspondientes a la etapa de validación, que no se entregaba el resultado oportunamente, errores en el envío de comunicaciones relacionadas con las retenciones judiciales, y ahí hubo gente a la que se le informó la retención que no correspondía, y otros casos donde se le remitió al Poder Judicial para que resolvieran el reclamo, siendo que en realidad no correspondía. También vimos que había falta de comunicación apropiada respecto al proceso de pago. A la persona no se le informaba, se le había cambiado la forma de pago y no fueron informados oportunamente. Vamos a la siguiente, por favor. En el proceso de pago también se identificó situaciones en las que el plazo de pago establecido no se cumplió. Perdón que lo interrumpa, don Jorge. Lamentablemente tenemos que hacer preguntas. Adelante, porque esta es la última. Ya leímos todos nosotros aquí ya. Muy bien. Lo leímos ya porque está puesto en la pizarra. Entonces queremos hacer consultas y si no nos va a dar... Adelante. Presidente, para decirle... a mí por lo menos quisiera hacerle algunas consultas a don Osvaldo. De la exposición, y me corrige si tomé nota mal, en promedio significa que la gente que retiró, de acuerdo a lo que leí por ahí una lámina, la gente va a tener que trabajar 3 años más, va a tener que demorar 3 años más su proceso de jubilación, es decir, los hombres hasta los 68 años y las mujeres hasta los 63, para poder recuperar la plata que retiraron. Y segundo, ¿ustedes calcularon el costo que va a significar para el fisco el hecho que personas que estaban con pensión van a pasar a pensión básica solidaria? ¿Cuánto va a significar para el Estado eso? Y lo tercero, ¿qué medidas sancionatorias se tomaron con las AFP que no cumplieron lo que la norma legal establecía? En el término de depositar la plata a los 10 días hábiles después que había sido presentada la solicitud. El diputado Barrera quiere hacerle unas consultas. Claro, hay algo, bueno, insistir en la pregunta que usted, presidente, de las sanciones, a quiénes se han sancionado y cuáles han sido las sanciones, pero hay algo que me preocupa porque la sesión está a punto de terminar y resulta que la problemática que tienen los compatriotas que viven en el exterior sigue en ascuas, sigue ahí con el mismo problema, porque lo planteó don Fernando Larraín a través de su intermedio y también lo repitió don Osvaldo a través de su intermedio, presidente, de seguir utilizando los consulados como sucursales de la AFP. Hay que recordar que las AFP son empresas privadas, por lo tanto no sé por qué están usando los consulados para hacer trámites. Segundo, manifestó latamente don Víctor de que el problema del trámite de la AFP para la gente que está afuera son los consulados. O sea, si una persona va a tener que viajar en avión para hacer un trámite, para pedir hora que se va a demorar 2, 3 meses en que le den la hora, o sea, si toda la solución pasa porque hay que hacer un trámite en el consulado, significa de que esta reunión no está sirviendo para nada y don Víctor se va a ir con el mismo problema con el que llegó y con el cual ha insistido durante mucho tiempo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué ellos necesitan una forma distinta de acreditar quiénes son a los chilenos que están aquí, siendo que si hay fraude de tipo informático, se puede realizar desde cualquier país? O sea, un chileno lo pueden estar estafando de otro país. Entonces, ¿por qué a los que estamos acá nos dicen solamente haga el trámite por internet, hágalo de esta forma, coloque su número de RUT, su número de cuenta? ¿Y por qué ellos no pueden hacer lo mismo? Colocar su RUT, colocar su cuenta, colocar su dirección. Yo todavía no lo entiendo. Y por lo tanto, presidente, me gustaría emplazar a don Osvaldo, porque supone que él es el que verifica de que la AFP cumpla la ley, porque la ley no dice que verifiquen haciendo un trámite excepcional en los consulados. Es como si dijeran, no, para ver si usted realmente es don Jaime Naranjo, entonces necesitamos el certificado de nacimiento de todos sus abuelos, su tatarabuelo y todo para arriba para ver si usted realmente es Jaime Naranjo. Por lo tanto, a mí me gustaría que aquí salga un compromiso, ojalá, de don Osvaldo para solucionar realmente el problema que tiene toda la gente que viene del exterior, porque si no, como le digo, don Víctor se va a ir como llegó. Gracias. Muy bien. Y don Víctor lo planteó muy bien, les va a salir más caro el viaje que la plata que van a retirar. Entonces, porque en una de esas van a tener que venir a Chile a retirar la plata, entonces no tiene sentido
hicimos una norma donde no hacía distinción entre chilenos que vivían en Chile y chilenos que estaban en el exterior. No sé por qué se está haciendo una discriminación para el retiro, que se le exigen unos trámites a los que viven en Chile y a los que viven en el exterior se le exigen otros. Don Osvaldo Macías, si quiere, y después al diputado Alexis Sepúlveda quiere hacer una consulta y pido la autorización de la comisión para prorrogar por 15 minutos. Diputado Sepúlveda. No, en la misma línea del diputado Barrera, la verdad es que nosotros hemos visto que técnicamente, tecnológicamente no debería haber mayor inconveniente para que los extranjeros puedan, los chilenos en el extranjero puedan eventualmente acceder al 10%. Todavía no logramos explicarnos cuál es el inconveniente. Y acá lo que uno esperaría es demostrar voluntad, primero, y agilidad, segundo, para implementar esto a la brevedad. Y por lo tanto, al organismo que le corresponde, que es la superintendencia de don Osvaldo Macías, exigirle, obviamente, a la AFP a que, obviamente, cumplan con este requisito. La ley no contempló ninguna excepcionalidad, no la consideró de manera precisa y, por lo tanto, todos pueden eventualmente acceder a esta posibilidad del retiro. Así que en la misma línea de lo que plantea el diputado Barrera. Gracias, presidente. Muy bien, entonces don Osvaldo, y después si don Fernando quiere complementar algo, se le agradece. Don Osvaldo. Ya, muchas gracias. Voy a ir en el mismo orden. Efectivamente, lo que dice el señor presidente es correcto. En promedio, esto significaría que quienes retiraron fondos tendrían que tener 3 años más de cotizaciones y rentabilidades para poder cubrir el retiro que hicieron, ¿no? Es un cálculo muy grueso, pero estimativamente es así, digamos. Respecto al costo fiscal, es un cálculo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. Ellos tienen la base de datos de cada pensionado del Pilar Solidario, y yo preferiría no entrar en ese tema específico porque no me corresponde, pero el Ministerio de Hacienda y la DIPRES tienen esos datos. Respecto a las sanciones, hasta ahora hemos estado enfocados en todo el proceso de regulación y fiscalización. Lo que queremos es que la plata le llegue a la gente, porque sabemos las necesidades que hay en el país de esto, que le llegue rápido y seguro. O sea, queremos que le llegue expedito y que no haya ningún tipo de fraude en el proceso. Hasta ahora no hemos tenido noticia de que lo haya, digamos. Entonces, esa parte ha ido caminando de esa forma, pero con un gran esfuerzo de supervisión. Hasta ahora se ha formulado cargos a una administradora de Fondo de Pensiones Modelo, por los errores que ha cometido durante el proceso de retiro, digamos, ¿no? Está formulada de cargo y es parte del proceso. Lo que corresponde es que la administradora haga su descargo, luego se analizan y si procede se sanciona o no se sanciona, pero está en ese proceso. A otras administradoras se le han hecho llamados de atención a molestaciones, y cuando todo esto termine, si procede a sancionar a alguna otra administradora por errores en el proceso, sin duda que lo vamos a hacer. Respecto a los chilenos en el extranjero, la razón de hacerlo a través de consulado... Perdón que lo interrumpa, don Osvaldo. Sí, si la ley estipula que a los 10 días hábiles estipula que debieran depositarse las platas, no entiendo por qué no haber una sanción con aquellas personas que, como yo puse un caso entre muchos más, ha pasado casi un mes y todavía no se le deposita la plata. ¿No hay ninguna sanción para esa AFP? Va a haber que mirarlo, señor diputado, caso a caso, porque son 10 días hábiles a partir de la que la persona hace la solicitud. Entonces hay que ver cuándo la persona hace la solicitud y cuándo llegamos a los 10 días hábiles, y hay que ver la casuística que está involucrada en cada caso, ¿eh? Hay casos que tienen retenciones, por ejemplo, por cautelares del Poder Judicial. Hay casos que las cédulas de identidad están bloqueadas en el registro civil. Hay muchos casos de ese tipo, miles de casos. Muchas personas fueron a hacer, por ejemplo, su trámite de renovar su cédula y por el efecto de la pandemia lo dejaron en el registro civil y nunca más la fueron a retirar. Y el registro civil, por seguridad, bloqueó todas esas cédulas. Todas esas cédulas aparecen rechazadas cuando las personas van a hacer el trámite, por ejemplo. Entonces la casuística es inmensa, son más de 9 millones de solicitudes. Por eso que en tan poco tiempo no se puede elucidar todo, ¿no? Pero por supuesto que todo va a ser analizado en su momento y si corresponde, claro que van a haber sanciones. Respecto a los chilenos en el exterior,
efectivamente nosotros en las conversaciones con la Cancillería nos reveló que llegaban muchos chilenos, como don Víctor, por ejemplo, y llegaban a los consulados de Chile pidiendo ayuda, digamos, ¿no? Entonces, los chilenos que viven en el extranjero ven como una forma de comunicarse con su país el consulado. Por eso se inició este trabajo en conjunto con la Cancillería, buscando facilitarle la vida a nuestros compatriotas que viven fuera del país. Y es una vía que se abre, pero no es exclusiva, de tal manera que si los chilenos que viven afuera quieren hacerlo en forma segura y expedita a través del consulado, lo pueden hacer. Los consulados están a disposición de los chilenos, eso nos ha transmitido la Cancillería, y nosotros quisimos ayudar también al Ministerio de Relaciones Exteriores en esto, de tal manera de ofrecerle a todos los chilenos afuera una vía expedita y segura para retirar sus fondos. Con esto se evita cualquier tipo de fraude o costo que pudiera involucrarle una situación como esta. Por supuesto que los chilenos que no vayan al consulado porque no hay consulado ahí o no lo quieren hacer, la administradora del Fondo de Pensiones está obligada a recibir su solicitud y ofrecerle una solución adecuada, ¿no? Y eso las administradoras tienen que hacerlo, sin ninguna duda. Respecto a los fraudes, bueno, efectivamente, ¿por qué es distinto Chile que el extranjero? Siempre hay posibilidad de que haya fraude en Chile, ninguna duda de eso, pero es más difícil hacerlo porque hay un proceso de validación de datos. Se valida con el registro civil la cédula de identidad y ahí rebotan muchas cédulas. También se validan con los bancos, y esto es muy importante, las cuentas bancarias, que sean de quien corresponde, que sean unipersonales, que no hayan sido abiertas de manera no presencial para evitar fraudes. Todo ese proceso se ha hecho y no es fácil de hacerlo, pero lo que ha provocado es que hasta ahora no tenemos ninguna denuncia de fraude, nada se puede descartar acá, pero en un proceso tan masivo y que involucra tanto dinero, creemos que se ha hecho relativamente bien. Nosotros queremos que las platas lleguen a la gente lo más rápido posible, porque sabemos la necesidad de las personas, no vivimos en una burbuja, pero de ninguna manera queremos que arriesgarnos a que se puedan desviar los recursos de alguna forma a terceras personas. Entonces, ese es el proceso. En el extranjero es difícil porque no podemos validar las cuentas bancarias con la entidad extranjera. Ese es un proceso imposible de realizar. Por eso el consulado lo puede hacer de forma mucho más simple, pero sí las administradoras tienen que hacerlo, pero son casos que tienen que ver uno a uno con los afiliados, y se van a ver. Nosotros nos comprometemos con don Víctor a que todos los casos los vamos a solucionar. O sea, va a haber una solución. No va a salir don Víctor acá con la idea de que esto no se va a solucionar, porque sí se va a solucionar. De hecho, nos ponemos a su disposición para seguir comentando estos temas bilateralmente, para buscar la mejor solución para todos nuestros compatriotas que viven afuera. Una es el consulado, pero no es la única. Entonces, desde ya le ofrecemos un contacto directo, me gustaría tener sus datos para contactarlo, para ver de qué forma también podemos hacer mucho más expedito este proceso para quienes no quieran ir al consulado, o para quienes no estén en un consulado. Si nos da sus datos, a lo mejor no están en la Comisión de Economía de la Cámara, los podemos conseguir y los vamos a contactar. Por eso, gracias. Por eso, don Víctor, para que a usted le quede claro, usted nos tiene que avisarle a los chilenos extranjeros que a quienes la AFP no le contesten, nos hagan llegar inmediatamente sus antecedentes para nosotros pedir que se hagan las sanciones correspondientes. Porque si se pagan pensiones a muchos chilenos que están en el extranjero depositándoles la plata, uno dice, pero ¿por qué no se puede hacer lo mismo con el 10%? Así que para que usted tome nota, y lo ha dicho el superintendente, que aquellos chilenos que la AFP no le contesten o no le den una solución, ellos van a tomar las medidas pertinentes de tal manera que usted nos tenga informado de todos los chilenas y chilenos que tienen problemas en el pago de sus 10%. ¿Ya? Muchas gracias. Don Fernando, nos gustaría escuchar qué medidas van a tomar la AFP para resolver estos problemas y principalmente la situación de los chilenos que están en el extranjero. Un par de puntos bien particulares en esto. El primero es que acá, y lo hemos demostrado desde el inicio de este proceso, la administradora hemos puesto toda nuestra energía para que este proceso se pueda hacer de buena forma, y creo que el superintendente lo ha reconocido, y creo que la opinión pública también ha reconocido para el caso de la gran mayoría de los chilenos y chilenas en este proceso. Lo segundo es que aquí hay total disposición y buena voluntad. Aquí en ningún momento nadie ha pensado en que no haya una buena voluntad de trabajo, y estamos buscando las mejores formas de poder hacerlo.
Tercero, a nosotros nunca se nos pasaría por la cabeza ocupar los consulados como sucursales, o sea, eso por ningún motivo. Nosotros ocupamos los consulados simplemente para los temas que tienen que hacerse de manera consular por la Cancillería. Las administradoras de fondos de pensiones no dictamos leyes, nosotros invertimos en aquellos instrumentos los cuales nos permite la ley, y por lo tanto respecto de ciertos temas de retiro tenemos que hacer lo que Cancillería o la ley nos obliga a poder hacer respecto a estos temas. No está en nuestro espíritu ocupar los consulados, ni mucho menos de eso. En nuestro espíritu está poder solucionar la situación de cada una de las personas que necesiten poder retirar el 10%. Vamos a trabajar con cada FP va a trabajar en particular con cada uno de sus afiliados. Las plataformas web, los call centers, los emails están a disposición de ellos. Sí quiero mencionar que en un proceso de la cantidad de personas que involucra, probablemente la velocidad de respuesta no está en 30 segundos, pero efectivamente, diputado, usted lo dijo muy bien, aquí tiene que haber respuesta y va a haber respuesta respecto de los casos que hayan, y si podemos trabajar en conjunto con la superintendencia y con don Víctor y la red que él representa para buscar la solución de los compatriotas que están afuera, es nuestra voluntad poder hacerlo de esa manera. Muchas gracias, don Osvaldo Macías, muchas gracias, don Fernando Larraín, muchas gracias, don Víctor Sáez, a no ser de que sea una cosa muy breve, don Víctor, que estamos en el límite. Sí, bueno, manifestar nuestra voluntad de colaborarnos mutuamente, señalar de que nos parece importante que en la web de Mi 10 AFP, lo que señala el señor Larraín, lo escriban, díganlo ahí a los chilenos. Miren, ahora ya no van estos requisitos, ahora hay dos alternativas, lo que hizo el señor Macías. Usted puede ir al consulado con una plataforma que hay, pero también si usted no puede ir al consulado, usted tiene que comunicarse con la AFP para que le resuelvan su problema. Si eso usted lo pone en la web que tiene la AFP, va a ser un gran alivio para los chilenos porque es lo legal y que va a aparecer escrito ahí. Entonces yo impelo a que hagan eso, porque son señales visibles y no palabras, porque como yo comenté al comienzo, en la radio y en la televisión vimos opiniones, aquí estamos haciendo lo mismo, pero si ya aparece formalmente en los medios de comunicación de la superintendencia y en este caso de Mi 10 AFP, sería una muy buena noticia para los chilenos en el exterior y estaríamos eternamente agradecido. Mire, lo más probable, y que yo creo que don Álvaro Alaví puede ser, nuestro secretario puede ser de intermediario, para que don Fernando Larraín tome todos los datos suyos y tenga una relación directa con usted para ir viendo, porque yo, con las palabras que escuché tanto de don Osvaldo Macías y don Fernando Larraín, existe la voluntad de resolver el problema. Y por tanto, yo creo que sería una buena solución que haya una relación directa entre usted, don Víctor, y don Fernando Larraín, y ahí nuestro secretario los puede poner en contacto. Yo quiero, así que don Álvaro Alaví le dejo una pega. No, que nos contactamos con usted, don Víctor, y nosotros le hacemos llegar su antecedente y su contacto a don Fernando Larraín y a don Osvaldo Macías también. Yo quiero decirles que hay que valorar y reconocer el trabajo que ha hecho la superintendencia y también la asociación de AFP, porque evidentemente el número de solicitudes fue inmenso, pero uno siempre tiene una consigna, que las cosas se han hecho bien, pero siempre se pueden hacer todavía mejor. Así que yo los invito a todavía hacerlas mejor, lo han hecho bien, pero todavía se puede hacer mejor para que no crean que estamos encontrando todo malo y que todo no, sino que estamos preocupados por estas inquietudes que tienen muchas chilenas y chilenos que no le ha podido llegar la plata o bien las dificultades que nos ha plantado don Víctor Sáez, pero en todo caso un reconocimiento a la superintendencia y también a la asociación de AFP. Así que le agradecemos la presencia de todos, principalmente a don Osvaldo Macías, a don Fernando Larraín y a don Víctor Sáez por ilustrarnos en esta materia. Así que muchas gracias y se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.